Bueno, bienvenidos nuevamente a este ciclo en el que les proponemos debatir y pensar algunas ideas en torno a la reforma constitucional. Hace bastante que venimos planteando, bueno, los tiempos que han pasado desde la última vez que fue reformada la Carta Magna que rige la vida de los santafesinos y las santafesinas. 60 años ya, estamos en aniversario. Y en este contexto, hoy hay 9 proyectos en la legislatura provincial que están planteando ya algunas modificaciones y tenemos con nosotros a la autora de uno de estos proyectos, que es Lucila De Ponti, diputada por el PJ. Bienvenida, Lucila, al canal público de la provincia de Santa Fe. Bueno, muchas gracias, Gaby, por invitarme. Bueno, Lucila, a ver, la primera pregunta les vamos haciendo a todos los entrevistados como disparadores. ¿Qué temas en la vida cotidiana, muy palpables para la gente, hacen evidente que es necesaria esta reforma? Bien, bueno, mira, yo creo que a contrario de lo que se dice, que la reforma por ahí no tiene que ver con las necesidades inmediatas de la sociedad, yo creo que la reforma de la Constitución se puede manifestar en un montón y en casi todos los aspectos de la vida social y de cómo los santafesinos interactúan con las instituciones. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que no está contemplado en absoluto la competencia provincial por sobre la seguridad en la Constitución. Podemos pensar en la salud y la educación, que son dos cuestiones fundamentales y están, digamos, como deficientemente reguladas y tutelados los derechos del acceso a la salud y a la educación en la Constitución. Por ejemplo, la educación solamente es obligatoria en el nivel primario, según lo que establece la Constitución, y nosotros creemos y esto proponemos, bueno, extenderlo sobre todo hasta el nivel superior y desde el nivel inicial, en lo que tiene que ver con el acceso a los servicios públicos, la propiedad del Estado sobre las empresas o la capacidad, digamos, de generar convenios con terceros para la prestación de los servicios públicos, pero que todos los santafesinos puedan acceder de manera razonable, a un costo razonable, a la prestación de servicios básicos, a lo que tiene que ver con la energía. Son un montón de aspectos, digamos, que están establecidos en la Constitución, y ni hablar de todo lo que son las reglas de juego institucionales, digamos, de cómo funcionan las instituciones santafesinas. Todo eso está regulado en la Constitución y afecta de manera directa a la vida de las familias del día a día, digamos. En estos 60 años, desde la última modificación a la Constitución santafesina, ¿quedamos atrás en esos aspectos? Sí, en realidad quedamos atrás porque en 50 años la sociedad se va transformando, los sistemas productivos, el orden social se va modificando y después también el orden normativo. Nosotros en el medio tuvimos una reforma constitucional nacional en el 94 que instaba a las provincias a adecuar sus cartas magnas provinciales para poder incorporar nuevos derechos, para poder modificar la estructura de funcionamiento de algunas instituciones y, por ejemplo, para poder darle rango constitucional a todos los tratados internacionales y los convenios que protegen muchísimos derechos que tienen que ver con lo cotidiano, con la vida diaria. Y bueno, nuestra Constitución, si bien es una buena Constitución, digamos, no podemos hablar de que tenemos una Constitución mala, que sea, digamos, restrictiva en términos de derechos, sino que es necesario actualizarla según lo que, digamos, este siglo XXI, lo que son los tiempos que corren. Bueno, vos mencionaste recién las instituciones y entre ellas también apuntás a los poderes en tu proyecto y en particular te enfocás mucho en el Poder Judicial. Revisando todos los proyectos no hay tantos que le pongan ese nivel de enfoque. Digo, ¿qué cuestiones estás detectando en el Poder Judicial que tienen que modificarse? Y en particular te iba a preguntar por el tema de las magistraturas, el tiempo de las magistraturas, porque hay varios proyectos que plantean que a determinada edad los jueces y las juezas se jubilen y cumplan con esa edad en irse de la actividad. Pero vos das un pasito más y decís, bueno, tiene que durar 10 años nada más. Sí, en realidad nosotros algo que queríamos, y por eso presentamos el proyecto de reforma constitucional, porque nos parecía que tenía que ser una oportunidad para poder discutir de cara a la sociedad una democratización de las instituciones santafesinas. Y el Poder Judicial es uno de los poderes, digamos, que está menos regulado en lo que establece la Constitución, ¿no? Por un lado hay un montón de herramientas e instrumentos que se crearon con posterioridad, como por ejemplo el Ministerio Público de la Acusación o el Servicio de la Defensa Penal, que nosotros, bueno, lo que proponemos es incorporarlos, la Defensoría del Pueblo, digamos, también incorporarla a la Constitución y después sí establecer, digamos, algunas restricciones, que esto lo llevamos, digamos, a los 3 poderes, pero por ahí se hace más palpable en el Poder Judicial, que tiene que ver con restringir privilegios en el ejercicio de las funciones públicas
públicas para poder garantizar, digamos, esto, de poder hablar de una democratización. Entonces, lo que proponemos en realidad es que los jueces y las juezas tengan que reconcursar cada 10 años, es decir, que pueden seguir ejerciendo la función de la magistratura, pero que lo hagan revalidando sus conocimientos, revalidando su formación y lo que han realizado en esos 10 años previos de tarea. Porque también el derecho es dinámico, digamos, y va incorporando otros aspectos, entonces nos parece que es importante poder establecer esas pautas que a su vez obligan a las personas que ejercen esos espacios a, bueno, mantenerse en un proceso de formación constante y nos permiten tener un mayor control social sobre el conjunto de las instituciones. ¿Hay otras experiencias en otros lugares en ese sentido? Sí, hay otras experiencias en otros países, inclusive nosotros incorporamos también la propuesta de que el fiscal general y los fiscales regionales sean en algún punto, digamos, elegidos por el voto de la sociedad, ¿no? Si bien proponemos que haya un momento previo, digamos, de concurso donde lleguen allí las personas idóneas, pero que después haya una terna donde sea la sociedad quien elija quién va a ejercer estas funciones, que en última instancia son quienes representan a la sociedad en el proceso judicial, ¿no? Y nos parece que esta es una experiencia, bueno, que de esta manera funciona en la mayoría de los estados de Estados Unidos y nos parece que es una propuesta interesante también para poder tener un mayor control social, una mayor participación social y, bueno, garantizar mayor eficiencia también, en este caso, en el funcionamiento de la justicia. Ahora, sabemos siempre que regular poderes es muy difícil. Digo, ¿se puede llegar a interpretar esto de la contraparte, digo, como un recorte de poder y en ese caso, cómo fundamentarlo y cómo discutirlo? Sí, a nosotros nos parece más bien que es equilibrar de alguna manera los lugares de poder que cada una de las personas que ejercemos la función pública tenemos con respecto al cumplimiento de nuestras funciones, a la relación con el resto de los poderes, al control interpoderes, que eso también es algo importante que se pueda dar. Y es verdad que son temas polémicos, si se quiere de alguna manera, o que tocan algunos intereses que están establecidos, que esto no solo sucede con el Poder Judicial, sino también cuando vemos las modificaciones que se proponen en la legislatura, por ejemplo. Y bueno, nosotros queremos dar esa discusión. A mí me parece que es importante que podamos dar esa discusión. Yo no sé si estos aspectos van a quedar en el proyecto que finalmente la Cámara de Diputados consensúe para darle media sanción, pero sí al menos es una mirada que me interesa ponerla en discusión, porque creo que, bueno, que la función pública tiene que ser de servicio y de constantemente rendir cuentas y no de ejercer un lugar de privilegio desde el poder. Bueno, hablaste ya del Poder Legislativo, así que nos metemos en el Senado, porque te quería preguntar específicamente, hay un planteo ahí en tu proyecto donde decís, bueno, el Senado necesita reconfigurarse y empezar también a representar minorías. ¿Hay algunas dificultades en la representación hoy en el Parlamento local? Mira, a mí o desde la mirada desde nuestro proyecto nos parece que hay que mejorar la representatividad que tiene la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. En ese sentido, nosotros proponemos que en diputados haya un índice, digamos, que sea variable, que se vaya acomodando con la evolución de la población, es decir, si Santa Fe crece en el nivel poblacional, en el número de habitantes que tenemos, bueno, tendría que haber más representantes que puedan generar que esa representatividad de la sociedad sea más adecuada. Y lo mismo en el Senado. A nosotros ahí nos parece sí que es deficiente que exista un solo senador por departamento, porque esto no permite, por ejemplo, que estén representadas las minorías, y no permite tampoco que esté representada algo que no podemos considerar como una minoría, sino como la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿no? Y que hoy tenemos un Senado donde hay 18 varones sobre un total de 19. Y esto es un problema, es algo que tenemos que empezar a buscar la forma de resolverlo. No podemos solamente atribuirlo a una cuestión tradicional, histórica, cultural, sino que tenemos que buscar las herramientas de que las mujeres también tengamos representación en la Cámara Alta y que las minorías departamentales también lo tengan. Y en ese sentido vamos a una fórmula que es igual a la que tiene el Senado de la Nación, donde habría 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría para, bueno, también de esta manera poder representar lo que es el resultado de las elecciones. Y nos parece que ganaría calidad, digamos, el Senado incorporando una representación que pueda ser más diversa. Bueno, la provincia de Santa Fe tiene ley de paridad, una ley reciente. ¿Quedaron deudas con esa ley? ¿Esto es parte de esa deuda? Sí, esto es parte de poder ir avanzando y afianzando el proceso de representación igualitaria en las instituciones. Como vos decís, tenemos ley de paridad
desde hace poco tiempo. Esto se va a empezar a cumplir con totalidad recién en las elecciones del año próximo. Pero bueno, por ejemplo, en lo que sucede en la Cámara de Senadores es un ámbito, digamos, una institución que va a quedar de alguna manera poco transformada por esta ley de paridad, porque como hay una sola representación por departamento, es difícil. Pero además de esto, nos parece que bueno, sí, incorporar la paridad como un valor, como un derecho tutelado constitucionalmente, también es un avance y es una transformación que pone, digamos, en otro lugar, que de alguna manera protege con más fortaleza este derecho a la representación de las mujeres. Según cómo está hoy la ley, las mujeres podrían ser siempre suplentes y que la Cámara quede compuesta por varones, y la reforma implicaría... Claro, o sea, con la situación que tenemos actualmente, si en los 19 departamentos gana un varón, podemos tener 19 senadores varones y no hay nada que hacer. Claro. Digamos, no se puede decir, bueno, la paridad no, porque la paridad establece que la fórmula entre el titular y el suplente tiene que tener una mujer. Si todas las mujeres son suplentes, quedamos afuera. En cambio, en la reforma lo que hacemos es decir, bueno, hay 3 senadores por cada departamento. En todas las fórmulas tiene que haber una mujer y un varón. O sea que siempre va a haber una mujer representada. Claro. Hay un tema muy espinoso también, por lo menos lo ha sido en los últimos años, cada vez que se discutió reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con la reelección del gobernador o la gobernadora en un caso futuro. ¿Cuál es la posición de ustedes, tuya en el proyecto? Bueno, lo que proponemos en el proyecto es establecer la posibilidad de la reelección por un periodo consecutivo, pero lo que hacemos es como patear la pelota para adelante. Ajá. Y ponerla para que empiece a regir a partir de la elección del año 2031. Esto es porque la verdad es que también hay que tener un criterio de realidad, y el elemento que siempre ha obstruido la posibilidad de que se dé el debate de la reforma es la reelección del gobernador. Y realmente la discusión de la reforma constitucional es mucho más importante que una elección coyuntural respecto de un gobernador, porque es la norma base que rige nuestras instituciones, digamos, en adelante y para todos los procesos electorales. Entonces nos parece que lo importante es, bueno, poder sacar, digamos, abstraer esta discusión de la reforma de la discusión política coyuntural, y entonces dar un periodo de tiempo para que nadie pueda especular, ¿no? Que nadie pueda decir, si esta reforma sale ahora yo puedo reelegir, o que el próximo tampoco pueda decir, si la reforma sale ahora yo voy a poder reelegir. Pero para más adelante. Claro, más para adelante. El peronismo hay 3 legisladores del peronismo que han presentado proyectos. El gobernador Omar Perotti dijo, nosotros no vamos a enviar un mensaje en este sentido. ¿Cómo es la situación hoy en el PJ santafesino respecto de la reforma? ¿Hay posibilidades de llegar a una unidad en la idea? Sí, yo creo que sí. Nosotros tuvimos hace poco un congreso provincial que convocó el presidente del partido, Ricardo Olivera, donde pudimos poner este tema en discusión. Si bien hay distintas miradas respecto de la pertinencia del momento de poder dar el debate de la reforma, sí hay un consenso generalizado respecto de que la reforma se tiene que hacer, y que ahí el peronismo tiene que tener una voz muy protagónica para poder proponer ideas, proponer modificaciones a la Carta Magna que tengan que ver con garantizar una mejor representatividad del pueblo santafesino y que las instituciones sean más eficientes para garantizar derechos para el conjunto. Nosotros tenemos 3 proyectos, como vos decías. Hay uno que era de Luis Rubeo, pero que él ya lo había presentado con anterioridad. Frente a eso, y al ver que el debate de la reforma se iba a dar, desde mi espacio tuvimos la voluntad de poder aportar alguna mirada que fuera un poco, digamos, más a algunos debates polémicos o que tienen que ver con transformaciones un poco más estructurales como estas que veníamos hablando, pero no hay, digamos, disidencia, sino es que de alguna manera un proyecto suma al otro, al igual que el que presentó recientemente Matilde Brora, que tiene muchísimas coincidencias, así que en ese sentido estamos casi en un todo de acuerdo, digamos. Va a haber coincidencias ahí, ¿creen? Sí. Y por el contrario, ¿cuál creen que van a ser los puntos más espinosos? Recién mencionábamos reelección. Bueno, hay alternativas, todos los espacios están pensando en alternativas para que eso no sea un conflicto y esto pueda avanzar. ¿Con qué otros puntos crees que la discusión, bueno, va a ser un poquito más tensa o va a ser más difícil? Bueno, yo creo que muchas de las cosas que yo propongo en el proyecto van a ser temas de discusión sobre los cuales quizás no se pueda llegar a un acuerdo, digamos. No sé si efectivamente se va a acordar con modificar la forma de representación de la Cámara de Senadores, no sé si finalmente se va a poder acordar con el recorte de funciones de la Corte Suprema de Justicia o estas cuestiones que hablábamos de la revalidación de los magistrados a 10 años. Creo que hay cuestiones que van un poco más a lo profundo de modificar y de recortar privilegios
privilegios de las instituciones que, bueno, yo quiero dar ese debate, pero soy consciente también de que es difícil acordar con todos los sectores respecto a algunas cuestiones. Pero sí me parece que podemos tener entre todos los sectores políticos un núcleo básico de coincidencias que nos permitan finalmente poder dar este paso de actualizar la Carta Magna, de incorporar muchos derechos que no están incorporados y poder ponerlos, incluirlos en el texto de la norma. Y bueno, y aquellas cuestiones sobre las cuales no podamos acordar, quedará un debate abierto. Es importante que el debate pueda darse, es importante que se dé de cara a la sociedad y que la gente comprenda también, ¿no?, que todas estas cuestiones que son tan técnicas a veces y que parecen tan lejanas, afectan en lo cotidiano y en su vida diaria de cómo es la relación de la sociedad con las instituciones y en todo caso aquellas cosas que no se puedan acordar quedarán como un insumo para futuros debates. Bueno, hubo muchos intentos en todo este tiempo, en todos estos años, de avanzar con la reforma. Hoy se da un escenario distinto, que es esto que venimos charlando, 9 proyectos para analizar, 9 legisladores que están diciendo, bueno, hay que avanzar en este sentido. Pero por ahí se va frenando con declaraciones desde algunos partidos políticos. Tuvimos muy recientes declaraciones de dirigentes de la UCR diciendo, bueno, no es el momento ahora. ¿Qué futuro le ves a la discusión, por lo menos este año, teniendo en cuenta que hay muchos que plantean la temporalidad es óptima porque se vienen elecciones y se podrían elegir allí los constituyentes también? Mira, yo creo que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, vamos a llevar adelante un proceso de debate, que tenemos muchas posibilidades de alcanzar una media sanción. Que haya 9 o 10 proyectos, digamos, no es un dato menor, porque de alguna manera habla, diciéndolo coloquialmente, que se cae de maduro, que es necesario modificar la Constitución y todos estamos de acuerdo en esto. También somos conscientes de que hay otros sectores de la política que no están dispuestos a dar estos debates y ahí a mí me parece que, bueno, que queda un poco expresada una mirada distinta respecto también de cómo la política aborda y se anima a dar estos debates, ¿no? A mí me parece que tener posiciones que están mucho más vinculadas a defender situaciones de privilegios particulares, como algunas de las expresiones que hemos tenido en contra de dar este debate, ¿no?, y que ya han sucedido en otros momentos, inclusive cuando discutimos la paridad, que es algo de que hablábamos hoy. Bueno, hubo restricciones a esto por la posición de determinados legisladores de defender situaciones de poder muy particulares, ¿no?, que son incluso personales. A mí me parece que la sociedad no espera esa actitud de la política, al contrario, espera una actitud de servicio, una actitud de animarse a dar los debates que hay que dar y de poder encontrar los consensos que nos permitan tener instituciones de mejor calidad, que es fundamentalmente lo que buscamos con esto. Lucila, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, hasta ahí escuchábamos, Lucila de Ponti, entonces, legisladora provincial por el peronismo, con los detalles de este proyecto de su autoría que ya está presentado también en la Cámara.